capítulo 6. Aleluya. Vamos a hablar de un problema muy grande. Es el verso 23. Nada más vamos a leer un verso, nada más. Es el último verso de Romanos 6. Gloria al Señor. Amén. Tenemos, gloria a Dios, es muy conocido por todos los que estamos en el camino del Señor. Dice la palabra del Señor, por honra y gloria de su nombre, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acompáñenos a orar en el nombre del Señor. Bendito Padre Celestial, estamos delante de ti en estas mañanas, Señor. Dándote las gracias porque nos permite estar aquí reunidos juntamente con tus hermanos, Señor. También te pido que me des de nuevo para predicar tu palabra, Señor. Te doy gracias por esa bendición que tú nos das, Señor, pero una gran responsabilidad para hacerlo, Señor. Necesitamos la gracia de tu Santo Espíritu, Señor, mi Dios, para que nuestros labios hablen palabra que edifiquen el corazón, Señor, de tus hijos, y que tenga arrepentimiento en aquellos, Señor, que no se han entregado a ti. Te lo pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, que me ayude a seguir adelante. Te lo pido todo en el nombre de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Doy la honra y la gloria a nuestro Dios. Aleluya. Porque la paga del pecado es muerte. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el pecado separa de Dios. La palabra muerte aquí es separación, ¿verdad? Y mientras el hombre viva en pecado, vivirá separado de Dios. No importa que usted sea cristiano o que diga ser cristiano. El pecado hace una separación de Dios y el hombre. Amén. Y eso es lo que venimos a hablar un mensaje sobre lo que es el pecado, hermano, porque el pecado es el causante de todo lo malo que está sucediendo a nuestro alrededor y ahora en nuestras propias vidas. Amén. Gloria a Dios. Y muchas veces nosotros clasificamos el pecado, ¿verdad? Y a unos le damos menos importancia y a otros otras, ¿verdad? Pero si yo les pregunto aquí de ustedes, ¿quién ha pecado en este día? ¿Quién no ha pecado? Todos hemos pecado, hermanos. Aún como hijos de Dios, usted y yo hemos pecado de una manera u otra, pero muchas veces nos fijamos en el pecado de aquel, en el pecado de aquella, ¿verdad? Y pensamos que mi pecado es menos malo que el que hizo mi hermano, mi hermana o X persona, hermano. Pero tenemos que entender que el pecado es algo serio, ¿verdad? Porque somos tan fáciles de mirar en nosotros, en otras personas o en nuestros hermanos, ¿verdad? El pecado, ese es pecado grave, ese pecado es grave, hermano. Todo pecado es grave, todo pecado llevó a Cristo en la cruz. Mire, el pecado más común entre nosotros, y aún yo digo a mis hermanos allá en la iglesia, les digo, mire, el pecado más común que tenemos nosotros es la mentira. Mire, yo puedo mirar a un hermano borracho y mire al hermano, o haciendo algo que cayó en algún pecado, mira, pero yo he escuchado hermanos cuando están contando una mentira, claramente, hermanos que están riendo de la mentira que contó el hermano. O sea, la mentira les da risa. Pero hermanos, la Biblia dice que los adúlteros no van a entrar en los cielos, ni los fornicarios, ni los homicidas, ni los homosexuales, ni nada. Pero también dice, ni los mentirosos. ¿Se fijan? Aquel que no perdona, aquel que trae en su corazón algo que no puede perdonar o no quiere, no que no puede, es que no puede, pero no quiere perdonar. Eso también es pecado. Entonces, hay un pecado, hermanos, que condena. Hay muchos pecados, hay pecados, pero aquí dice que la paga del pecado, no dice de los pecados. Es la paga del pecado. Hay un pecado, hermanos. Le voy a decir una cosa, no todos los pecados llevan al infierno, o no todos los pecados condenan. Y tengan paciencia, no se sorprendan, porque si todos los pecados nos condenan al infierno, usted no había habido un salvo, porque todos vamos a morir con un pecado en nuestra vida. Porque usted mintió, porque usted se enojó con alguien, porque usted no ha perdonado a alguien por X o por Y. Es más, porque va al exceso de velocidad y no respeta las leyes de tránsito. Eso es un pecado, porque la Biblia nos dice que nos sujetamos a nuestras autoridades, ¿sí o no? Que todo es pecado, todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Entonces cuando me dicen a mí, es que te vas a perder por el pecado, no, espérame,
Hay un pecado que nos va a llevar al infierno. Yo estoy seguro por la palabra de Dios que hay un pecado que nos va a llevar al infierno, o lleva al infierno al hombre y a la mujer. Cuando me refiero a hombre, hermano, usted no todo el género humano, a los dos géneros, hombre y mujer. Ese pecado es el pecado de la incredulidad. El pecado de la incredulidad. Mire, usted y yo somos salvos ¿por qué? ¿Por obras? Somos salvos por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Somos salvos porque hemos creído, hermano. Entonces, si somos salvos porque hemos creído, dice la palabra del Señor que no somos salvos por obras. Dice el pueblo romano, no somos salvos por obras, somos salvos por fe. Amén. Por gracia, por medio de la fe. O sea, yo tengo que creer. De hecho, cuando Pablo empieza esta carta, habla ahí en Romanos 1:16, dice que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Amén. No es todo aquel que de obra, no. Usted puede hacer muchas cosas, hermano. Hermana, usted puede hacer muchas cosas, o puede dejar de hacer muchas cosas. Podemos dejar de hacer o hacer muchas cosas, pero eso, hermano, no nos va a traer salvación. Si no creemos en Cristo, estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Por qué? Porque la fe, hermano, estamos salvos por fe. Todo aquel que en él cree. ¿Sí? Y de hecho, hermano, eso tenemos que verlo. ¿Por qué? Porque toda la Biblia me habla a mí, hermano, que somos salvos por gracia, por desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo miro que todos aquellos que tuvieron una relación con Dios es porque creyeron. Es porque creyeron en Dios, creyeron a su palabra, creyeron a su mensaje. Pero todo lo contrario, veo a aquellos que se han perdido y que Dios trajo condenaciones de ellos, es porque desobedecieron. ¿Y usted por qué desobedece? Porque no cree. Amén. Porque no cree. Entonces, somos salvos por gracia y no por obra, dice Pablo a los Efesios, ¿verdad? Y todo eso tengo que entenderlo. Para yo entender y para yo explicarle que el pecado que lleva a la condenación, el único pecado que lleva a la condenación es el de la incredulidad. Necesito mostrar aquello que nos lleva a la gloria de Dios, aquello que nos salva, que es creer. Porque, hermanos, dice el Señor, Jesús mismo dijo a Nicodemo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se fija que es por creer? O sea, si es por creer, hermanos, entonces yo tengo que decir, bueno, yo he creído, en realidad he creído. Yo siempre hago reflexionar a mis hermanos en la congregación y les digo, usted se ha autoexaminado, si ha creído, si en verdad está creyendo. ¿Por qué? ¿Por qué usted es salvo? Porque me bauticé en el nombre de Jesucristo. Bueno, yo conozco mucha gente que se ha bautizado en el nombre de Jesucristo y viven fuera de él. ¿Usted conoce alguno? Pues es que sí. Entonces, esto es porque yo dejé de hacer aquello, hermano. Yo le dije a una persona, a un compañero de trabajo, a un ex compañero de trabajo hace muchos años, le dije que Dios podía sanar, que Dios puede sacar del alcoholismo. Y él me dijo, también en el centro de rehabilitación lo hace. Alcohólicos Anónimos también lo ha hecho. Lo hizo con mi padre. Hombre, la drogadicción en Apurajillo también lo hizo por medio de aquel centro que está ahí, ¿verdad? Y es cierto. Es cierto. Yo conozco gente rehabilitada por medio de esos centros. Pero, hermano, el asunto está que nosotros queremos hablarle a la gente que deja tu pecado, deja aquello. Hermanos, claramente la palabra de Dios, el mensaje no es deja aquello, deja esto. No, el mensaje es cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él. Si tú no crees, deja todo lo que quieras dejar. Pero si no crees, vas a seguir perdido. Porque el mensaje de hoy es deja de hacer esto, deja o haz aquello. No, ponte, quítate, no comas, no. Cree. Le dicen a Pablo, así aquel carcelero, varones, ¿qué necesito hacer? Irse bien como nosotros, hacer. ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Yo no leo en la Biblia que tienes que bautizarte, no es que tienes que dejar acá, no. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando yo creo en algo, yo hago lo que creo.
Lo hago por convicción, porque he creído y no forzado. Un cristiano no debe servir a Dios forzado por otro. Un cristiano debemos de servir a Dios porque estamos creyendo quién es Él. Mientras yo no crea quién es Él, yo no voy a poder adorarlo y servirle como lo que Él es. Yo tengo que saber quién es Dios. Y tengo que creer que lo que la Biblia me dice de Él, eso es. Dios es santo. Y si Él es santo, entonces yo creo que Él es santo. ¿Qué puedo hacer yo? Apartarme del pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo. Para agradarle a Él, porque yo sé que a Dios no le dijo el salmista: tú no quieres sacrificios. Tú no quieres nada que yo daría. Todo lo único que tú no desprecias es un corazón contrito y humillado. Eso, Señor, no lo desprecia, hermano. Pero cuando se contrita un corazón, cuando cree. Cuando se humilla un corazón, cuando cree. Mientras no cree, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque, hermanos, el creer nos lleva a obrar. Yo creo, yo obro. Por cuanto creí, hablé. ¿Cómo estoy predicando un evangelio que no creo? ¿Yo cómo voy a hablar de algo que yo no estoy creyendo? Yo primero tengo que creerlo. Yo voy a desmentir aquello que no creo. O voy a tratar de desmentir. Pero nunca voy a estar enseñando algo que yo no estoy creyendo. Ustedes llegó, cada uno llegamos y nos sentamos bien a gusto en esas bancas. ¿Usted se sentó pensando que se podía quedar en las bancas? ¿Pasó por su mente? ¿No? Usted confió, se sentó, puso todo su peso sobre esa banca y usted se estima a sostener. Bueno, creer, hermanos, es poner toda nuestra confianza en la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que yo tengo que entender, hermanos, que si creemos, hermanos, entonces nosotros podemos hacer la obra de Dios. Porque toda obra que no va por fe, hermano, no agrada a Dios. Dice la palabra del Señor. Aún dice Pablo a los romanos, aún si en la comida, hermano, si yo dudo de lo que como, yo estoy pecando porque no como con fe. Si usted está haciendo lo que está haciendo, aunque sea bueno, para agradar a Dios, pero lo hace dudando, usted no está agradando a Dios. Nuestras obras fuera de la fe son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces yo siempre pregunto, bueno, le digo a mis hermanos, ¿por qué creen que una persona camina de rodillas tantas cuadras, se va latigando sus pechos, su espalda, va con pecas de nopales, todo lo que se hace, todo lo que hace el mundo católico? ¿Por qué cree usted que lo hace? Usted lo critica, pero yo quiero decirle que esta persona tiene más fe en lo que le ha enseñado que en lo que usted le ha enseñado en su iglesia. Porque él lo mueve su fe. Está errado. Ok, y si usted está bien, ¿por qué no hace porque no ha creído? Porque es la fe, hermano. Es la fe la que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Es la fe la que produce obras. Es la fe la que nos lleva a hacer la voluntad del Señor. Mire, ahí en Santiago capítulo 2. Gloria a Dios. Aleluya. Del verso 14, Santiago capítulo 2. Aleluya. Si no hay fe, hermanos, no se agrada a Dios. No podemos decir yo creo en Dios. ¿Cómo voy a creer en aquel que no hago la voluntad de Él? Santiago capítulo 2, 14, hermanos. 2:14 dice la palabra del Señor. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta. ¿Podrá la fe salvar a aquella fe que no tiene obras, hermano? No. Entonces, dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Se puede parar de qué aprovecha que oremos por aquellos y no ayudemos a aquellos que están necesitados. Un ejemplo, o sea, este es lo que está diciendo aquí Santiago. Dice el verso 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, un cristiano o alguien que quiere ser cristiano, hermanos, y no hace obras de cristiano, y que dice que haber creído en Dios, Santiago lo dice. ¿Sabes que no es cierto? No has creído. Te bautizaste, pero no has creído, porque tu vida sigue siendo igual.
que lo que ha sido siempre. Entonces, una fe, hermanos, produce obras. Y son obras buenas. El Señor Jesús habla en Lucas, en materia de Lucas, que el fruto se conoce, el árbol se conoce ¿por qué, hermano? Por su fruto. Amén. No puede dar un árbol malo, no puede dar frutos buenos, ni uno bueno puede dar frutos malos. O sea, uno que es cristiano no puede vivir como el mundo. Y uno que es como el mundo no puede vivir como cristiano, aunque lo intente. ¿Por qué, hermano? Porque el que ama a Dios, el que es hijo de Dios, el que es nacido de nuevo, el que ha creído en ese mensaje de salvación, en ese Cristo crucificado, él no va a pecar. Y si llega a caer en pecado, que caeremos en pecado, no vamos a arrepentir, nos va a doler y vamos a salir de allí. Entonces no podemos hacer, no hay ese deseo en nosotros. Hay esa caída, hay ese descuido, cierto. Pero no, ¿qué tenés que deseo de pecar? Qué bueno que nadie levantó la mano. Tenemos deseo de alabar a Dios, ¿verdad, hermano? Pues se levanta en la mañana, Señor, ayúdame a seguir adelante en este día. ¿Por qué? Porque hay ese deseo que vamos a pecar. Cuando pecamos decimos lo que Pablo dice: miserable de mí. No nos sentimos a gusto. Pero también un hijo, o sea, uno que no es hijo de Dios, no podemos decirle: es que ¿qué problema como cristiano? Pues no puede. ¿Por qué? Porque no puede dar las obras, las buenas obras. El fruto se conoce, el árbol se conoce por su fruto, hermano. Entonces, todo esto tenemos que entenderlo nosotros, que si soy salvo porque creo, hermanos, somos salvos por fe. Y la paga del pecado es muerte. Y Dios dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuál es la dádiva de Dios? Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, Dios nos ha dado a su Hijo, así dice la Biblia. Entonces, ¿para qué? Para que todos seamos salvos. Pero para ser salvos tenemos que creer. Tenemos que creer. Y cuando yo creo, yo obro. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, según Gálatas, el Espíritu produce, no lo produzco yo, hermanos. El fruto del Espíritu no lo producimos nosotros. El fruto del Espíritu lo produce el mismo Espíritu en nosotros. No sé si me estoy dando a entender. Yo no cambié por mis fuerzas. Hay un poder dentro de nosotros, hermanos, que nos ha cambiado, nos ha sido transformando, nos ha sido santificando cada día. Aquel que cuando pecamos nos redarguye: hey, pecaste, hey, estás mal. Ese que nos va guiando, aquel que dijo el Señor Jesús, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Por qué? Porque creímos. Entonces, cuando decimos esto, hermano, cuando estamos hablando aquí de lo que es el buen, ese buen fruto, es porque creemos. El Espíritu Santo produce. Cuando usted cree, cuando usted se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, hermano, usted llega al Espíritu Santo y lo toma a usted. Sí, y lo redarguye, que convenció a usted de pecado. No fue el hermano que le predicó. El que le convenció a usted de pecado es el Espíritu Santo, es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo no hace la obra, no lo vamos a empezar a hacer nosotros. Nosotros predicamos, somos heraldos, pero es el Espíritu Santo el que obra en el corazón de cada uno de nosotros. No el hombre, sino nuestro Señor, por medio de su Santo Espíritu. Entonces, hermano, decíamos que el pecado, o sea, ya mirando eso de la obra, de la fe, las obras de la fe, que somos salvos no por hacer buenas obras, sino que porque hemos creído, y como creímos, actuamos conforme a lo que hemos creído. Eso es el fruto del Espíritu. Esos son los frutos del cristiano. Amén. No hay cristiano, decíamos el domingo pasado, un cristiano con un pie en el mundo y otro en la iglesia. No lo hay, porque es imposible caminar así, porque un camino va para allá y otro camino va para allá. No se puede caminar así: o estás en el mundo o estás en Cristo. Por eso dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si yo estoy en el mundo, tengo que tener cuidado. A lo mejor yo no soy cristiano, aunque predique, aunque sea pastor. Yo tengo que hacer lo que Pablo dice ya según a los Corintios. Tengo que examinar mi vida si yo ando conforme a la palabra de Dios. Yo no, a que me examinó aquel, ¿para qué? Yo soy un santo, soy un buen hombre, pero para aquel que me aborrece, yo soy de lo peor. O sea, lo que yo digo: bueno, ni aquel, ¿qué dices tú, Señor? ¿Qué dices tú? ¿Cómo voy? Bueno, voy a la Biblia, me veo en ese espejo y allí veo todas mis imperfecciones. Y si creo en eso,
voy a andar conforme a eso. Entonces, por eso decíamos, eso es que el pecado que condena es el pecado de la incredulidad. ¿Por qué, hermanos? Pues ahí mismo Juan, mire, vayamos a San Juan, capítulo 3. Porque siempre nos gusta el verso 16, qué bonito verso, ¿verdad, hermano? Donde queda dormido yo con las paredes allá. Porque de tal manera amo a Dios al mundo. Y se goza, hermano, y nos gozamos, palabra de Dios, obvio. Pero, mire, fíjense cómo dice el verso 18, el que casi nunca se lee y nunca se predica. Porque si aquí dice el Señor que el que cree en el Hijo de Dios va a ser salvo, dice el verso 18, el que en Él cree, ¿en quién? En el Hijo de Dios, no es condenado. ¿Usted ha creído en el Hijo de Dios? Usted no es condenado, es lo que dice la Biblia. Y lo sigue diciendo, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Sí están captando el mensaje, hermano? Somos salvos por creer. Y como creemos, obramos y caminamos conforme a lo que estamos creyendo. Sí, pero si no creo, no soy salvo. Entonces, ¿qué es lo que me hace que el hombre se pierda? Que no crea. Que no crea. Y eso se llama incredulidad. Si no creo, pues entonces vayamos al verso 36 de aquí mismo, capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. ¿Usted cree en el Hijo? Tiene vida eterna. No la va a tener, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, o el que no quiere creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ay, Dios, yo tiemblo con esa palabra. La ira de Dios sobre el hombre que no cree. ¿Se fijan? ¿Se fija que aquí no está diciendo el que adultera, el que mata, el que es? No, aquí está diciendo el que no cree. El que no cree. Porque ¿quién era Saulo antes de conocer a Cristo? Y cuando tuvo el encuentro con él y creyó, ¿fue el mismo Saulo? No, ahora hasta el nombre le cambiaron. Se llamó Pablo. Y Pablo, hermanos, es el que nos escribió ese mensaje que leímos al principio. Es más, escribió casi todo lo que son las cartas del Nuevo Testamento, casi todo lo escribió Pablo. Un hombre que creyó en la palabra de Dios. Un hombre que claramente dijo, Dios no me envió a bautizar, Dios me envió a predicar el Evangelio. Porque es el Evangelio que va a salvar cuando creemos en él. Entonces ahora sí ya creímos, ahora sí, hermano, ya creí, mire ya, ok, y se ve ese, ok, ahora sí, se quiere bautizar, ok, está bien. Está bien, vamos, ¿por qué? Porque ha creído. Cuando Felipe le dijo el etíope le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué dijo Felipe? Vámonos por él. No, si crees, bien puedes. ¿Y qué dice Felipe? ¿Qué le dijo el etíope? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y ambos descendieron y fue bautizado. Es creer, mi hermano. No es bautizarse, no remojarse, es creer. Somos salvos porque hemos creído. Y Dios honra a quien cree en Él. Entonces, eso es el pecado que nos lleva, hermano, el no creer. ¿Por qué? Porque si yo no creo, hermanos, entonces yo voy a vivir como bien me dé gana, como yo quiera vivir. Es mi vida, ¿qué te importa a ti? ¿A poco tú eres perfecto? ¿A poco tú no pecas? ¿A poco tú no haces aquello? Mira tu vida, a mí déjame a mí que me juzgue Dios. Esas son palabras que yo he escuchado de cristianos. O sea, hermano, si acerca usted a alguien y le dice, hermano, ¿sabes qué está mal lo que está haciendo? O actúa como Saúl y le dice la culpa a todo el mundo, o actúa como David y dice, es cierto. Gracias, mi hermano, gracias, mi hermana, porque me estás diciendo en mi cara lo que no está bien. Ora por mí, mi hermano o mi hermana, ora por mí para que el Señor me ayude a dejar esto.
¿Se fijan qué diferencia de un cristiano? Ahí está David, ahí está Saúl, es un ejemplo muy claro. El que no cree, el que cree. Él creyó la palabra del profeta. David creyó y Saúl no creyó al profeta Samuel. Entonces, todo eso no lo tenemos que ver nosotros. Si yo he creído, en realidad estoy en la incredulidad. Porque la incredulidad, hermanos, es aquello que nos lleva a hacer todo aquello que no creemos. Es que Dios dice esto, no, sí, pero yo creo esto. Pero yo pienso, ustedes le han dicho a alguien, pero yo pienso. Hermanos pastores, le han dicho a algunos de los hermanos que yo pienso, ¿verdad que sí? Hermanos, que esto está, hermanos, es que yo pienso. Pero mire la Biblia, sí, pero es que yo creo. Entonces, ¿qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué dice el proverbio? Tal es el pensamiento del hombre, parece. ¿Verdad que sí? Hacemos lo que creemos. Usted vino aquí a alabar a Dios. Si usted sabe, usted cree que aquí está el Señor, amén, lo va a alabar, lo va a reverenciar. Pero si no creemos, hermanos, bien nos van. Estamos en otros asuntos, menos en los asuntos de Dios, aunque estemos aquí. Entonces, el creer, eso es lo que nos salva. El no creer nos lleva a no obedecer al Señor, hermanos. El no obedecer, porque, hermanos, así como la fe produce obras, y son buenas obras delante de Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Esas obras que producen la fe, así como la fe produce obras, buenas obras, también el pecado de incredulidad produce obras. Mire, hermanos, la lista de pecados que da Pablo y la que da Juan, esa lista de pecados son consecuencias de la incredulidad del hombre. ¿Sí sabe usted eso? ¿Por qué, hermano? Porque si no creo, yo voy a andar como bien me da la gana. Vuelvo y repito, yo no voy a creer. ¿Por qué voy a hacer lo que yo no creo? La fe, hermano, el pecado. Hay un pecado. Mire, vamos a Hebreos 10:26. Uno de los de las citas más mal enseñadas. Hebreos capítulo 10, verso 26. ¿Lo encontramos, no? Amén. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué está hablando aquí el escritor de los Hebreos? Tenemos que entender primeramente que esta carta fue escrita a los hebreos, aunque también nosotros vamos a entender ahí, obvio. Pero tengo que entender bajo el contexto a qué pueblo le escribió, porque cuando yo leo, hermanos, de mi pueblo, por ejemplo, si yo leo el periódico y veo el periódico y leo ahí y dicen, pues una persona llegó, X persona llegó en su mueble y se llevó todos los tiliches de una casa que no era de él. ¿Quién me entendió qué es lo que dije? Pero llegó en un mueble y se llevó todos los tiliches. Para otras partes, mueble, hermanos, significa muebles de casa, mesa, cama, todo eso. En mi tierra, y en muchos de ahí, muebles son un vehículo, una troca, una camioneta. Y los tiliches pues son los muebles de la casa. Entonces yo ya entendí, ¿por qué? Porque está en un contexto de mi pueblo. Bueno, yo tengo que entender aquí, hay un pecado voluntario. Mi pregunta es, ¿usted ha mentido, hermano? ¿Quién le puso la pistola para que mintiera? ¿Quién lo amenazó de muerte para que mintiera? Usted peca voluntariamente, ¿verdad? Entonces usted ya no tiene sacrificio. No está diciendo eso. No, ¿por qué? Porque nadie nos obliga a pecar. Pecamos porque en realidad nos gusta lo que vamos a hacer, si no, no lo hacíamos. Eso es la verdad. No, el pecado voluntario, hermanos, es aquel pecado que se hace, hermano, es aquel pecado de soberbia que menciona allá en Números capítulo 15:30. Es el pecado de soberbia. Aquel que sabiendo lo que es bueno y lo que es malo dice, no, a mí no me importa lo que dice. A mí no me importa eso. Mira, deja de tomar. Mira, deja eso, forma de estar viviendo. Vamos a la iglesia. A mí me lo han dicho, y familias. A mí no me importa. Sí, yo iba a gusto así.
Entonces, todo eso es porque este pecado de soberbia, hermano, es producto del pecado de no creer, de la incredulidad. Entonces, yo no creo, yo no hago. ¿Por qué voy a hacer algo que yo no estoy creyendo? Cuando yo creo, yo hago. Entonces, si yo no creo, hermanos, entonces tengo que entender yo que así como la fe produce obras, el pecado de incredulidad también produce obras. El homicida, el asesino, todas aquellas personas que están en la lista de los pecadores, no se van a perder por todo eso que hicieron, se van a perder porque no creyeron. Y lo dice la Biblia. Y lo dice la Biblia, todo aquel que no. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿verdad que se dice? El que todos están creyendo, hermanos. El que creyere, porque yo creo, yo voy a actuar, vuelvo y repito. Entonces, el pecado de la incredulidad, hermanos, es un pecado que es el que da a luz todos los otros pecados. Si una persona adultera, hermanos, vamos a decir un cristiano o alguien que dentro de la adultera, ¿sabe por qué adulteró? Porque no ha creído lo que la Biblia dice del matrimonio. Porque no ha creído en ciertas cosas. Le falta creer, entender más eso. Entonces, todo eso es el pecado de incredulidad. Mire, vámonos para terminar en Gálatas, capítulo 5 de Gálatas. Aquí vemos esa lista, aunque hay más. Pero miren, vamos primero con el fruto del Espíritu, porque eso es el fruto que da el Espíritu al que cree. Y si tiene ese fruto, miren lo que dice aquí, verso 22 de Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay quien lo acuse, no hay la ley de Dios, no nos va a acusar por eso. ¿Se fijan? No hay un poder que nos va a arrastrar. Pero mire que dice aquí en el verso 19: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y por qué lo practican? Porque no ha creído en Dios. ¿Y qué ese pecado es? Incredulidad. Son los que somos salvos por creer y condenados por no creer. Y cuando usted le predique a alguien, hermano, no le diga, deja de hacer aquello, deja de hacer esto. Predique el evangelio. Cuando él cree, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted predique el evangelio. Usted y yo prediquemos el evangelio. Yo le digo a mis hermanos, yo me paro, predico el evangelio. Yo no voy a cambiar la iglesia. Aquí están mis hermanos que me acompañan. Ellos son testigos, no me dejan mentir. Yo no voy a cambiar la iglesia poniendo reglas, deja esto, deja y quita aquello. No. Ese trabajo del Espíritu Santo. A mí la Biblia no me lleva, no me manda nadie aquí en la Biblia a forzar al pueblo a hacer algo. A mí la Biblia, a mí me dice, predícale a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, aleluya, enseña, pero nunca obliga. Yo predico, como en esta tarde, yo predico. ¿Saben qué es lo que hago yo? Mis manos están limpias. Es tu Santo Espíritu que va a hacer la obra. Y el que me creyó, y el que no me creyó, pues no me creyó. ¿Qué puedo hacer yo? Si Dios no hace la obra, no lo voy a poder hacer yo. Entonces, prediquemos el evangelio, porque el que cree en ese evangelio, su vida va a cambiar. Otra cosa, predíquese usted todos los días el evangelio, mi hermano, mi hermana, y verá que su vida va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque aquí hay cosas muy hermosas, muy profundas, que yo tengo que día a día escudriñar en ellas para ver si yo estoy agradando a Dios con mi vida. Si en realidad yo siempre digo, y lo seguiré diciendo, yo todos los días, y le recomiendo a mis hermanos en la iglesia lo mismo, y a ustedes también les recomiendo lo mismo, todos los días
Pregúntese usted si lo que está creído está en la Biblia. Porque usted va con un testigo de Jehová, ellos dicen tener la verdad. Va con un católico, dice tener la verdad. Va con un mormón, tiene la verdad. Va con aquel, tiene la verdad. Y usted asegura tener la verdad. Todos aseguramos tener la verdad. Pero muy pocos dicen, a ver, vamos a ver si está en la verdad. Vamos a ver si lo que creo yo como cristiano y aún como que creemos como iglesia está en la Biblia. Si está aquí, es verdad. Amén. Digo, no, hermano, aunque no digan amén, pero aquí está. Si usted cree lo que está aquí escrito, usted va a vivir conforme a lo que está aquí. Si usted no vive como lo que está aquí escrito, usted no ha creído, aunque bien diga que sí. La fe es la que nos va a salvar. Cristo por medio de la fe. Entonces, ese es el mensaje. El pecado, usted no condene todos los pecados. Todos los pecados van consecuencia de que no han creído. Usted cámbiale la mente por medio de la palabra de Dios. Prediquen el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó para nuestra justificación. Yo tengo que entenderlo, a que la gente sepa a qué vino Cristo. Cristo no vino a sanar, aunque sanó y sigue sanando. Cristo no vino a hacernos ricos, aunque lo puede hacer si quiere. No vino, mire, los milagros yo los miro desde el Antiguo Testamento. Resurrecciones miro en el Antiguo Testamento. Sanidades miro en el Antiguo Testamento. ¿Usted lo mira también si lo ha leído? Hasta con los huesos de Eliseo, hermano. Los de Marte, imagínense el poder de Dios. Y me dice, es que Dios vino a hacer milagros. No, Dios no, Cristo no vino a hacer milagros. Los milagros han sido siempre. Cristo vino nomás a una cosa, a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino. Y si usted no cree, usted no va a ser salvo. Pero si usted cree, va a ser salvo. Póngase de pie. Aleluya. Ese es el mensaje que debemos de dar. Cree en el Señor Jesucristo, entonces será salvo. Amén. Hermano, gloria a Dios. Señor les bendiga, hermanos, y sigan orando por nosotros, por la iglesia de Él. Amén. Dios los bendiga.